En 1924, Adolf Hitler escribió Mein Kampf, Mi lucha, un libro lleno de odio. Termina con esta fanática afirmación: un Estado que rechace la contaminación racial inevitablemente dominará el mundo. Adolf Hitler nació el 20 de abril de 1889 y se suicidó el 30 de abril de 1945. Pero ¿cómo consiguió conquistar Alemania este austríaco que había salido de la nada? ¿Cómo sembró las semillas del odio y la violencia? ¿Y cómo pudieron Hitler y los nazis arrastrar al mundo al apocalipsis? Apocalipsis. El ascenso de Hitler. Primera parte. La amenaza. ¿Cómo fue posible el fenómeno Hitler? 1918. En Mein Kampf, Hitler escribe: la Primera Guerra Mundial fue el momento más inolvidable y sublime de mi existencia terrenal. Durante 4 años, el cabo Hitler sirve como correo, llevando mensajes para el 16 Regimiento Bávaro de Infantería. Corre de trinchera en trinchera, llevando las órdenes a los soldados. Es un puesto peligroso. Por ello es condecorado con la Cruz de Hierro. Una distinción que siempre llevará bajo la insignia del partido nazi. Durante la Primera Guerra Mundial, aprende a sentir el más absoluto desprecio por el valor de la vida humana, como muchos otros de los que participaron en este terrible conflicto. Gradualmente se convierte en un fanático nacionalista. También en las trincheras comienza a tomar forma la idea confusa de que algún día reivindicará y defenderá a sus compañeros de infortunio. En otras palabras, que entrará en política. Hitler siempre ha sabido explotar su camaradería con los veteranos de guerra. Como 15 años después, cuando se dirige a los trabajadores de la fábrica Siemens. Mis compatriotas, mis compañeros trabajadores alemanes, yo vengo de entre vuestras filas. Yo fui uno de vosotros y estuve a vuestro lado durante los 4 años y medio de la guerra. Después, poco a poco, gracias a mi perseverancia, educándome y soportando mucha hambre, me alcé. Pero en el fondo, he seguido siendo el mismo. Una sucesión de acontecimientos acelerará su entrada en política. La noche del 13 de octubre de 1918, un ataque con gas venenoso le provoca una ceguera temporal. Tras ser evacuado a un hospital de campaña, es trasladado a Alemania. Mientras tanto, en el frente,
Los alemanes tienen que replegarse y muchos caen prisioneros. El odio hacia los franceses, avivado por los ultrajes de los vencedores, es omnipresente. En estas imágenes, un soldado alemán pierde su última posesión, su pipa, cuando un soldado francés se la arrebata. Los soldados del Kaiser, el emperador alemán Guillermo II, intentan conservar la dignidad mientras son conducidos a través de los mismos pueblos, franceses y belgas, que habían arrasado durante 4 años. El resto del ejército alemán emprende la retirada de forma ordenada. Estos soldados mantendrán viva la amargura de una derrota que la propaganda de la extrema derecha atribuye a los elementos antipatrióticos de Alemania. Aquellos que habían negociado con el enemigo. En este momento se produce un episodio en la vida de Hitler que él siempre considerará un punto de inflexión. Lentamente recupera la vista en el hospital militar de Pasewalk, al norte de Berlín, donde los médicos militares tratan los casos de neurosis traumática de guerra. Hitler escribe que al enterarse de la abdicación del emperador, del fin de la monarquía alemana en favor de una república y del armisticio del 11 de noviembre de 1918 que selló su derrota, había oído una voz interior. Aquella voz me llamaba a liberar al pueblo alemán y a restaurar la grandeza de Alemania. Hitler nunca dejó de exagerar este episodio y de hecho transformó el hospital en un auténtico templo dedicado a su milagrosa misión. Sobre su busto hizo grabar estas palabras de Mein Kampf: así fue como decidí entrar en política. A esta alucinación, Hitler añadiría su obsesión. Para él, el águila germana había sido apuñalada por los judíos. En Mein Kampf escribe: si hubiésemos utilizado gas venenoso una sola vez durante la guerra, contra esos 12 o 15.000 hebreos corruptores del pueblo, el sacrificio de millones de hombres no habría sido en vano. Ya a finales de 1916, los jefes del ejército imperial, el mariscal de campo Hindenburg y su ayudante, el general Ludendorff, en un gesto ultranacionalista, habían ordenado un recuento de los soldados judíos sospechosos de comportamiento antipatriótico. El antisemitismo tiene muchos siglos de antigüedad y no conoce fronteras. Perseguidos por su destino, los judíos, tanto los pobres aislados en guetos como los burgueses integrados y acomodados, se han convertido periódicamente en chivos expiatorios en tiempos de crisis. En Rusia, a principios del siglo XX, habían sido víctimas de pogromos, de matanzas. Muchos de los que huyeron de la persecución se establecieron en Alemania. La gran incógnita era: ¿tenía Hitler sangre judía? Uno de los secretos mejor guardados del régimen nazi era que su líder no podía demostrar lo contrario. Desconocía el origen de uno de sus abuelos. La identidad del padre de su padre era desconocida. La abuela paterna de Hitler se había casado posteriormente con un molinero, Johann Hitler, que reconoció a su hijo y le dio su apellido. De acuerdo con las leyes nazis, Hitler no cumplía las condiciones de la llamada protección de la sangre impuesta a los alemanes, que para evitar la persecución debían demostrar que ninguno de sus 4 abuelos era judío. En términos nazis, Hitler no podía probar que no lo fuese. 20 de abril de 1889.
Adolf Hitler nace en el seno de una familia católica, en lo que entonces era el Imperio Austrohúngaro, en Braunau am Inn, una pequeña ciudad junto a la frontera con el Imperio Alemán. Su padre es funcionario de aduanas. Tras quedarse viudo, contrajo matrimonio con una prima mucho más joven que él, en una unión endogámica. Durante la infancia de Hitler, la familia se traslada con frecuencia al ocupar su padre diferentes destinos a lo largo de la frontera. Estudiante modelo en la escuela primaria, a los 8 años se convierte en monaguillo de este monasterio. Adolf canta en el coro y admira el espíritu de sacrificio de los religiosos y su entrega a su misión. Un día repara en una extraña cruz en el frontón del monasterio que se asemeja a la esvástica que se convertirá en el emblema nazi. Hitler siempre recordará aquella cruz como un presagio de su destino. En la India, desde hace siglos, la esvástica ha sido un símbolo benéfico del movimiento perpetuo de la humanidad. Con la interpretación deformada de los nazis, se convierte en el símbolo de la raza aria. Una raza pura de hombres rubios, altos, de ojos azules, a los que Hitler añadiría un casco y la mística de una raza superior. El joven alemán debe ser esbelto, de miembros largos, veloz como una liebre, correoso como el cuero y sólido como el acero Krupp. Estamos resueltos a crear una nueva raza. Pero el pequeño Hitler no se ajusta a ese ideal y crece sobreprotegido por su madre. Regresará a estas tierras austríacas en momentos importantes de su vida, como este pocas semanas antes de la invasión de Polonia, que desencadenará la Segunda Guerra Mundial. Estas imágenes de la casa de su infancia fueron filmadas por su amante, Eva Braun, y tituladas El Führer visita su tierra natal el 12 de junio de 1939. Como de costumbre, hace un alto para colocar unas flores en las tumbas de sus padres. No guarda resentimiento alguno hacia su padre, bebedor, estricto y autoritario. Su madre murió de cáncer a los 47 años y fue la única persona a la que Hitler amó de verdad. Durante todos los cumpleaños del Führer preside la mesa de los regalos y en su búnker, durante los momentos finales, Hitler no se separa de su retrato. Hitler tuvo problemas con su padre, que quería que fuese funcionario. El joven Adolf no llegará lejos en la escuela, pues en su arrogancia se considera por encima del sistema educativo. A los 19 años, tras la muerte de su madre, se traslada a Viena. La política no entra en sus planes, ya que sueña con entrar en la Academia de Bellas Artes. Gracias a su modesta herencia, vive durante un tiempo al estilo de los artistas bohemios. Viena es uno de los centros intelectuales de Europa. Hitler descubre el estilo de vida de la alta sociedad, contra la que se alzan las banderas de los activistas socialistas. En Viena descubre las diferentes comunidades que conviven en la capital austrohúngara. Checos, polacos, italianos, croatas y judíos. Posteriormente afirmará: me parecieron la encarnación de la profanación racial. Sin apenas haberlo preparado, ya que a pesar de su ambición carece de disciplina, Adolf se presenta al examen de acceso a la Academia de Bellas Artes y es rechazado. La Primera Guerra Mundial está a punto de empezar. Hitler vive en una pensión para hombres y sobrevive dibujando postales para los turistas. Con el poco dinero que gana, va a la ópera a oír a Wagner, que, como un amigo comenta, le hace entrar en trance.
Hitler, cuya vida cotidiana es mediocre, sueña con aquellos héroes germánicos legendarios. Una de sus óperas favoritas es Rienzi, en la que un joven guerrero acomete la misión de salvar a su pueblo. Comienza la movilización. El 2 de agosto de 1914, Hitler tiene 25 años y el estallido de la guerra transformará su vida de artista fracasado. El año anterior había huido de Austria para escapar del servicio militar, pero ahora está en Alemania, en Múnich, inmerso en la locura del nacionalismo radical que arrastra a toda Europa hacia la gran masacre. Hitler aparece aquí en medio de la muchedumbre, celebrando con entusiasmo la declaración de guerra. Esta foto reaparecerá durante la campaña electoral de 1932. Los nazis se asegurarán de que tenga la máxima distribución. Sus adversarios denuncian que es un fotomontaje, pero de lo que no hay duda es de que Hitler combatió en la guerra, y la guerra lo transformó. Después de 4 años con su regimiento, regresa a Múnich, en una Alemania al borde de la revolución. Hitler tiene 30 años, y ante él se abre un periodo decisivo. Quiere permanecer en el ejército, que garantiza el orden y la estabilidad al nuevo régimen del presidente socialdemócrata Friedrich Ebert. La joven república debe hacer frente a la Liga Espartaquista, movimiento revolucionario marxista cuyo objetivo es conquistar el poder, como los bolcheviques habían hecho en Rusia 2 años antes. El ejército los aplasta con la ayuda de los Freikorps, grupos de voluntarios nacionalistas que serán el caldo de cultivo del futuro partido nazi. Hitler sigue sirviendo con entusiasmo en el ejército. Su principal motivación es seguir teniendo un techo sobre su cabeza y un rancho que llevarse a la boca. Y para ello está dispuesto a cualquier cosa, incluso a denunciar a algunos camaradas, sospechosos de ser rojos. Sus superiores, responsables de controlar a la población combatiendo las ideas comunistas, toman nota de su fervor antirrevolucionario. Y le asignan la reeducación política de soldados alemanes que regresan del frente y de prisioneros de guerra. Su oficial superior escribe en sus notas: es un orador nato. Su fanatismo y populismo cautivan a los que le oyen, obligándoles a pensar como él. Hitler diría después: en aquel momento comprendí que sabía hablar en público. A continuación aprendería a utilizar recursos teatrales y a dominar a su público, como muestra esta filmación de 1933 en la que se ha conservado el sonido original. Desde el principio, Hitler supo cómo elevar la intensidad de su discurso y dar a su público exactamente lo que éste esperaba de él. En 1919 denuncia la vergüenza nacional del Tratado de Versalles. Versalles, 28 de junio de 1919. Tras meses de discusiones entre los vencedores, especialmente Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos, se imponen unas duras condiciones de paz a Alemania, como si hubiera sido la única responsable de aquella inmensa carnicería. El Tratado de Versalles, firmado el 28 de junio de 1919, condena a Alemania a pagar unas enormes reparaciones. Una pesada carga sobre la economía nacional que avivará la indignación del pueblo alemán.
Alemania también ve cómo se le amputa un 13% de su territorio y un 10% de su población. Alsacia-Lorena vuelve a ser francesa y toda la orilla izquierda del Rin se desmilitariza. Una película alemana de aquel periodo denuncia el reparto del territorio nacional. Lo peor es la separación de Prusia Oriental para permitir que Polonia, dividida en el siglo XVIII, consiga un acceso al mar. El corredor polaco será en última instancia el desencadenante de la Segunda Guerra Mundial. Para muchos alemanes, el desarme de las fuerzas paramilitares antirrevolucionarias añade el insulto a la injuria. Presencian impotentes la destrucción de sus submarinos. De sus buques de guerra. Y de su fuerza aérea. El ejército alemán se ve reducido a 10.000 hombres. Hitler es desmilitarizado y vuelve a Baviera, al borde del levantamiento donde proliferan los grupos de extrema derecha. Aquí aparece por primera vez en una filmación durante una manifestación del DAP, el Partido Obrero Alemán. En 1919 el ejército le había ordenado infiltrarse en este grupo y a falta de mejores perspectivas, continúa en él y se convierte en agitador político profesional. Baviera está en la extrema derecha, mientras que en Berlín está la sede de la República de Weimar, de centro izquierda, que recibe su nombre de la ciudad donde se ha proclamado la nueva Constitución. Hitler, transformado en un bávaro radical, clama indignado contra los criminales de noviembre, los signatarios del armisticio y el dictado de Versalles. Muchos en el ejército comparten sus sentimientos, sobre todo los veteranos de guerra que se reúnen en las cervecerías de Múnich. En una de ellas, la Berger Bräu Keller, Hitler hace su debut político el 13 de agosto de 1920 con una conferencia titulada ¿Por qué somos antisemitas? Más allá de su odio visceral hacia los judíos desde la derrota alemana, Hitler sabe que el antisemitismo es la mejor estrategia para atraer a militantes nacionalistas. Hitler reactiva a los radicales de su pequeño grupo de extrema derecha. Estos le convierten en su líder e incluso le compran un automóvil. Hitler cambia el nombre del partido combinando los términos nacional y socialista. Su objetivo es hacerlo atractivo a más gente y mostrar su postura anticapitalista. El DAP se convierte en el NSDAP, el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, dando lugar a la forma abreviada nazi. En su pequeña oficina en una cervecería de Múnich, crea el emblema del partido. En Mein Kampf escribe: tras meditarlo mucho elegí una bandera roja, para mostrar la dimensión social de nuestro movimiento, con un círculo blanco que representaba nuestro nacionalismo, y la esvástica, símbolo del ario, el eterno antisemita. Para mantener el orden en los mítines crea su división de asalto, o SA, una pequeña milicia cuyos uniformes pardos obtiene de excedentes del cuerpo de aduanas del disuelto Imperio Austrohúngaro. Su radicalismo hace crecer la afiliación al partido, que en tan solo un año pasa de 2.000 a 20.000 miembros. Su éxito se debe en parte al apoyo de un grupo racista, la Sociedad Thule, que había tomado su nombre de un mítico reino nórdico. Sus miembros adquieren un periódico con fondos de origen dudoso. Esta publicación se convierte en el órgano oficial del partido nazi con un nuevo nombre, Volkischer Beobachter, el observador popular. Su editor, Alfred Rosenberg,
Es miembro de la Sociedad Thule y se convierte en ideólogo del antisemitismo. Desequilibrado, sino claramente trastornado, será uno de los inspiradores del Holocausto. Otro de los miembros de la Sociedad Thule durante sus años de estudiante es Rudolf Hess, que llegará a ser secretario de Hitler y uno de sus cómplices más fanáticos y serviles. A ellos se unirá un héroe de la Primera Guerra Mundial, Hermann Göring, uno de los pilotos de combate más famosos de Alemania. Como otros muchos veteranos, Göring tiene dificultades para adaptarse a la vida civil y en Hitler encuentra a alguien capaz de articular sus ideas antirrevolucionarias. Llegará a ser el número 2 del régimen nazi y uno de los instigadores de los campos de exterminio. En 1922, en una marcha política, Hitler sitúa a Göring junto al general Ludendorff, que sigue llevando su antiguo casco para mostrar a los veteranos que su gran comandante apoya a los nazis. Ludendorff, uno de los responsables de haber alargado la guerra, estaba convencido de que los políticos le habían privado de la victoria. Muchos generales alemanes compartían esta teoría. La adhesión de Ludendorff a las ideas nacionalistas abre nuevas perspectivas para Hitler. Todo parece posible. En Italia, la extrema derecha, el partido fascista de Benito Mussolini, acaba de llegar al poder. ¿Será Hitler el Mussolini alemán? 1923 será el año decisivo. ...11 de enero de 1923... Los alemanes ven impotentes cómo tropas francesas y belgas les arrebatan el control del Ruhr, la región alemana productora de carbón y acero, tras la negativa de Alemania a pagar las reparaciones de guerra impuestas por el Tratado de Versalles. Límite de la zona ocupada. Los franceses y los belgas se cobran directamente en carbón. El gobierno alemán ordena la resistencia pasiva, una huelga de mineros y ferroviarios. Los franceses simplemente sustituyen a los huelguistas. No queda carbón para los alemanes. La tensión aumenta peligrosamente. El 10 de marzo de 1923, el teniente francés Pierre Colpan, del 17 Batallón de Infantería, muere asesinado. Su ataúd viaja de vuelta a Francia pasando por pueblos y ciudades. Los oficiales franceses abofetean a los alemanes que no se descubren. Imágenes imborrables que serán explotadas hasta la saciedad por los nazis. Como las de los 13 obreros de la factoría Krupp muertos a manos de los franceses el 31 de marzo. O la ejecución del saboteador Albert Slageter. El periódico nazi lo califica de mártir. También acusa a soldados africanos del ejército francés de violar a jóvenes alemanas. Al llegar al poder, Hitler hará esterilizar a los hijos de estas uniones y se cobrará una venganza aún más cruel en 1940. Hitler denuncia la debilidad de un gobierno que permite a los franceses tratar a Alemania como a una de sus colonias. Los alemanes pasan frío, pasan hambre. E intentan robar carbón a los franceses. La República de Weimar tiene que importar su propio carbón y pagar a los mineros en huelga. El Estado se ve obligado a imprimir enormes cantidades de dinero nuevo. El marco se deprecia dramáticamente.
Un día los alemanes pagan 1.000 millones de marcos por 1 kilo de patatas y el día siguiente 460.000 millones por una barra de pan. En este fermento de inflación desbocada y desempleo, la extrema derecha bávara se moviliza con el general Ludendorff como líder. Gracias a Ludendorff, Hitler consigue unir a todos los veteranos amargados por la derrota. Quiere intentar un putsch, un golpe de Estado, marchar sobre Múnich y después sobre Berlín. Hitler afirma: nuestro pueblo está sometido a condiciones económicas tan extremas que si no actuamos ya, se pasarán al bando de los comunistas. Gracias a sus cómplices en el ejército, los nazis consiguen armas. Sin embargo, tras muchas dudas, el ejército y la policía deciden mantenerse leales al gobierno. Para Hitler, en Múnich, todo parece perdido. Pero sigue aferrándose a la fantasía de que él y Ludendorff todavía pueden poner de su parte a la población y ordena a sus tropas que avancen hacia la policía. Los dos bandos se encuentran, con Hitler en el centro, vistiendo un abrigo blanco. Ese fotomontaje nazi pretendía reforzar el mito de la valentía de Hitler. Este, en realidad, se refugió tras un guardaespaldas que murió cuando la policía abrió fuego, poniendo fin así al putsch de Hitler de 1923. 10 años después, ya en el poder, Hitler instituiría una celebración inspirada en ritos nórdicos, cada 9 de noviembre, en homenaje a los 14 nazis muertos en la intentona golpista. Cada año se gritan sus nombres. Y miles de nazis y las juventudes hitlerianas contestan: ¡presente! Barried, presente. Hitler hace construir un mausoleo en Múnich y los alemanes desfilan ante él con el brazo levantado en memoria de los que Hitler llama los mártires de noviembre. Todos deben saludar al mausoleo al pasar ante él, incluso los que lo hacen en bicicleta. Explotando aún más el mito del putsch, Hitler crea otra desmesurada ceremonia nazi, la de la bandera ensangrentada. Durante el congreso anual del partido en Nuremberg, saca la sagrada enseña manchada de sangre del putsch y con gestos ampulosos toca con ella las banderas de los nuevos batallones nazis como si así los consagrase. Esta celebración casi mística es un claro ejemplo de la habilidad de los nazis para falsear la historia. En realidad, Hitler apenas había planeado su golpe de Estado, una intentona improvisada y torpe, en la que apenas valoró las posibles consecuencias. Todas estas ceremonias teatrales ocultaban una superficialidad que podría haber puesto fin a la aventura nazi. Porque el putsch fracasó, Hitler fue apresado y el Partido Nacional Socialista ilegalizado. El gran escritor austriaco Stefan Zweig escribió: así, en 1923, desaparecieron las esvásticas y las divisiones de asalto, y el nombre de Hitler volvió a caer en el olvido. Tres meses después, se inicia el juicio de los golpistas en Múnich. Hitler es acusado de alta traición y de la muerte de 4 agentes de policía, delitos castigados con la pena de muerte. Ludendorff, que ni siquiera ha sido arrestado, se presenta en el juicio en un coche de lujo acompañado de sus abogados. Queda libre sin cargos por respeto a su glorioso pasado y porque sigue teniendo partidarios muy influyentes.
Finalmente será absuelto. Hitler, que ha amenazado con suicidarse, percibe que el tribunal no es tan hostil como pensaba. Recurre entonces a su talento como orador y dirige sus feroces proclamas contra el gobierno y los judíos. El estrado se convierte en un inesperado púlpito. Los jueces cada vez le ven con mayor simpatía y el público abarrota la sala. El veredicto es mucho menos severo de lo que Hitler esperaba. Es condenado a 5 años de cárcel en una celda relativamente confortable, con vistas al campo. Su reclusión se asemeja a la estancia en un hotel, en el que recibe a simpatizantes nazis a cualquier hora del día. Uno de sus partidarios le regala una corona de laurel y define a Hitler como la encarnación del ardiente deseo de la nación. Hitler tiene acceso a todas las publicaciones e incluso empieza a leer a Marx. Rudolf Hess, condenado a 15 meses por su participación en el putsch, ocupa la celda contigua y reúne un pequeño grupo que analiza las encarnizadas luchas internas entre los grupos de derechas. El regreso de Hitler empieza a ser una necesidad apremiante. Sus cómplices en el exterior intentan acelerar su puesta en libertad. Comprendiendo que pronto será liberado, Hitler siente la necesidad de exponer su singular concepción de la vida y sus principios políticos. Dicta su libro a Rudolf Hess, que lo mecanografía con una máquina de escribir donada por un banquero y en papel aportado por Winifred Wagner, la nuera del compositor idolatrado por Hitler. Como Wagner, Winifred es una racista convencida y admira profundamente a su buen amigo Adolf. Periodistas nazis reescriben el manuscrito redactado precipitadamente. Hitler quiere titularlo 4 años y medio de lucha contra la mentira, la necedad y la cobardía. Pero sus asesores lo consideran demasiado largo y finalmente se titula Mein Kampf, mi lucha. Incluso reescrito, el libro sigue siendo ilegible, pero contiene la visión del mundo de Hitler en su totalidad y los nazis lo convertirán en su nueva Biblia. Se transcribe como las Sagradas Escrituras y se encuaderna como los grandes manuscritos medievales. Hitler desvaría sobre la lucha de la raza superior, la raza germánica de arios altos y rubios, la necesaria conquista de su espacio vital, la erradicación del comunismo y la destrucción de Francia y de los judíos, que a los ojos de Hitler ni siquiera pertenecen a la especie humana. Muchos lectores consideraron el libro un delirio incoherente. Un error fatal. Deberían haberlo leído con atención y tomado muy en serio, porque en él estaba el origen de la muerte de 50 millones de seres humanos. Hitler sale de la cárcel el 20 de diciembre de 1924 por buen comportamiento. Ahora sueña con ser el sucesor de los grandes fundadores de la nación alemana, como Bismarck. Afirma: el tiempo que pasé en la cárcel me dio confianza, optimismo y la convicción de que nada podría volver a hacerme temblar. Pero su travesía a través del desierto político no ha hecho más que empezar. Mein Kampf es un fracaso editorial. Apenas se venden 20.000 ejemplares. Hitler pasa mucho tiempo en Berchtesgaden, una aldea de las montañas bávaras, donde alquila un pequeño chalet. Allí conoce a Maria Reiter, una atractiva camarera de 16 años con la que tiene una breve aventura. Ella quiere casarse con Hitler.
Él se niega y le sugiere que se convierta en su amante. Lo mismo propondrá a otras mujeres a las que seduce, pues no quiere que nada se interponga en su misión. Finalmente, ella le abandona. Escribe entonces el segundo volumen de Mein Kampf, en el que aborda su proyecto de expansión del espacio vital de Alemania a Rusia. Las ventas del libro son mediocres, hasta su ascenso al poder en 1933. Mein Kampf se convertirá en una lectura prácticamente obligatoria. El Estado se lo regala a las parejas que contraen matrimonio. Quien no lo tenga en la librería de su casa corre el riesgo de ser delatado por el servicio. Las acerías Krupp obsequian el libro a los trabajadores ejemplares. Las ventas de Mein Kampf alcanzan los 80 millones de ejemplares y es traducido a numerosos idiomas. Los pagos por derechos de autor son astronómicos y convierten a Hitler en un hombre muy rico. El 27 de febrero de 1925, Hitler escenifica su regreso a la política en la famosa cervecería muniquesa desde la que lanzó el putsch. Al día siguiente, un súbito acontecimiento beneficiará a su causa. La personificación de la nueva democracia alemana, el primer presidente de la República de Weimar, el socialdemócrata Friedrich Ebert, muere a los 57 años de una apendicitis maltratada. Los alemanes sienten profundamente la pérdida, ya que su gobierno había conseguido cortar la inflación y la economía estaba empezando a recuperarse. Hay que elegir a un nuevo presidente, y la esvástica hace su reaparición durante la campaña política. La ilegalización del partido nazi ha sido revocada al considerarse que ya no es peligroso. De hecho, Ludendorff, el candidato de la coalición de partidos de extrema derecha, apenas obtiene un 1% de los votos. Su fracaso es algo que Hitler deseaba en secreto, pues quita de en medio a su principal rival, a quien había apoyado sin mucho entusiasmo en la campaña. Revelando una vez más su instinto político, afirma: "Le hemos dado el golpe de gracia". Los alemanes eligen al otro gran jefe militar de la Gran Guerra, el mariscal von Hindenburg. En 1870, siendo un joven oficial, había estado presente en la proclamación del Segundo Imperio Germánico en la Sala de los Espejos de Versalles. Ahora, con el apoyo del ejército, une a los conservadores, lo que preocupa a la izquierda y al resto de Europa. Hitler espera pacientemente. Mientras, el partido nazi, que ya cuenta con 170.000 afiliados, consigue extender su cáncer por toda Alemania. Hitler convierte sus divisiones de asalto en un auténtico ejército privado. Sus miembros son cada vez más jóvenes, lo que no impide que esté formado por fanáticos y violentos asesinos. Su nuevo uniforme hace que se les empiece a llamar camisas pardas. Imitan a los camisas negras de Mussolini, que varios años antes habían marchado con éxito sobre Roma. También toman de Mussolini el saludo romano, el brazo extendido acompañado de un grito gutural. En el caso de los fascistas es «Viva el Duce». Con Hitler se convierte en «Heil Hitler», larga vida a Hitler. Un selecto equipo de diseñadores alemanes crea el uniforme de las SA. Entre sus fabricantes está el diseñador de Stuttgart, Hugo Boss, que lo anuncia en sus campañas publicitarias. Hugo Boss,
miembro del partido nazi, también producirá los siniestros uniformes negros de las SS, la Schutzstaffel, la nueva unidad de protección de Hitler, y los de las juventudes hitlerianas. Un despliegue de medios muy costoso. El dinero procede de los miembros de base del partido nazi y de adinerados simpatizantes, como el magnate del acero Fritz Thyssen, cuyas fábricas se preparan para forjar nuevas armas. Henry Ford, el mayor fabricante de automóviles del mundo y un conocido antisemita, apoyará también decididamente a los nazis, cediéndoles todos los beneficios de las ventas de sus coches en Alemania. Además, hará cada año, con motivo del cumpleaños de Hitler, una donación personal de $50.000, una cifra muy elevada para la época. Ford será el primer extranjero a quien los nazis concedan la Cruz de la Orden del Águila Alemana. Así es como el partido nazi paga sus espectaculares congresos y sus vastas operaciones de propaganda, dirigidas a la opinión pública y a enardecer a sus seguidores. La enseña nazi proclama Deutschland, erwache. Alemania, despierta. En 1927 Hitler elige el bastión nazi de Nuremberg, ciudad medieval cargada de significado histórico y de atractivo wagneriano, que subraya su conexión con los caudillos germánicos de la Edad Media. Hitler hace de Nuremberg su capital ideológica. También quiere resaltar la sumisión del partido al Führer, su líder. Este culto a su figura crecerá gracias al trabajo de su fotógrafo personal, Heinrich Hoffmann. Siempre en el centro de la acción, nazi desde el principio y virtuoso de la Leica, siempre está cerca de su señor. Hoffmann toma sorprendentes fotografías que buscan mostrar la faceta personal del gran líder. Muchas van dirigidas a las votantes femeninas, cuyas preferencias intenta interpretar. En el pequeño estudio fotográfico de Hoffmann, en Múnich, inspirado por Wagner y fascinado por los gestos de los cantantes de ópera, Hitler ensaya poderosos gestos que utilizará en los primeros mítines multitudinarios nazis. Hitler afirma: las masas son femeninas y estúpidas. Solo la emoción y el odio pueden mantenerlas controladas. No el propio pueblo. Pueblo alemán, ayúdate a ti mismo. Todos debéis ayudar. Odio. Eso es lo que las SA siembran en toda Alemania, empezando por los barrios judíos de las grandes ciudades. En lo que todavía es una sociedad pacífica, Stefan Zweig es testigo del nacimiento de la violencia y escribe: era el método fascista, pero al estilo alemán, ejecutado con precisión militar. A un toque de silbato, los SA saltaban de los camiones a toda velocidad, apaleaban a la gente con sus porras, y con un nuevo toque de silbato volvían a saltar a los camiones y desaparecían, con la misma rapidez con la que habían llegado. Pero la intimidación y el terror no consiguen resultados.
En las elecciones legislativas de 1928, los nazis obtienen menos de 1 millón de papeletas. Los comunistas consiguen 3 millones, el partido centrista 4 y la derecha 5. Los socialdemócratas son los vencedores, con 10 millones de votos. Sin embargo, en el Reichstag, el Parlamento de Berlín, ese 2,6% de votos, procedentes sobre todo de las zonas rurales, se traduce en 12 nuevos diputados nazis. Y todos ellos hacen su entrada ataviados con el uniforme de las SA. Entre ellos, hace su regreso triunfal Hermann Göring. Tras sufrir una herida en el vientre durante el putsch, ha ganado mucho peso y ahora es adicto a la morfina. Y finalmente, Joseph Goebbels, que responde a la perfección a una máxima formulada por Nietzsche el siglo anterior: el fanatismo es la única forma de voluntad a la que pueden aspirar los débiles e irresolutos. Goebbels no es precisamente el típico ario alto y rubio. Es bajo, cojea y ha vivido acomplejado desde niño al tener una pierna más corta que la otra. Pero su astucia diabólica compensa su desventaja física. Este rebelde que ha coqueteado con el marxismo encuentra por fin el rumbo de su vida. Encuentra a Adolf Hitler. Goebbels ve la luz. Los judíos le han impedido convertirse en escritor al negarse a publicar sus manuscritos, y los comunistas son los responsables del caos reinante. Escribe: entramos en el Reichstag como lobos en el redil. Pero en aquel momento ni el pueblo ni los diputados pueden comprender el significado de esta afirmación. El Frankfurter Zeitung expresa la idea que tiene el público de los nazis. Hitler no tiene ideas ni principios coherentes, es un loco peligroso. Sigue la ideología de la guerra al pie de la letra, interpretándola de forma primitiva, como si aún viviéramos en los tiempos de las invasiones bárbaras tras la caída del Imperio Romano. Alemania no está preocupada. Haría falta una gran catástrofe para que Hitler tuviera algún futuro en política. El historiador Ian Kershaw escribe: sin la Gran Depresión, sin el crack del 29, sin la desintegración de la burguesía, de liberales y conservadores, Hitler habría seguido siendo un chiflado en la periferia de la política. Pero Hitler jamás renunciará a su misión. Continuaremos con nuestra lucha, fanáticamente y sin piedad, hasta la muerte.